El aire de la mañana afuera del Metro Line, Autoplaza, se sentía húmedo y crítico. Relucientes todoterrenos brillaban tras los escaparates de las salas de exposición. Los vendedores se pavoneaban con zapatos lustrados, y los clientes entraban y salían. Algunos eran recibidos con sonrisa, otros no tanto, y en ese mundo entró Evelyn Hartnegre. Tranquila, vestía vaqueros descoloridos, una camiseta sencilla y un abrigo acolchado marrón suave. No llevaba bolso de marca, ni joyas, ni indicios de riqueza, solo una pequeña libreta bajo el brazo para todos los que la observaban. Parecía simplemente otra mujer luchando por pagar el pago inicial o peor aún, alguien que estaba desperdiciando el tiempo del personal en el momento en que cruzó el umbral. 3 vendedores la miraron de reojo, a una recepcionista suspiró, alguien susurró: «Aquí vamos a este concesionario». Simplemente no sabía a quién había entrado. Aún no. Anne Evelyn se detuvo cerca de la entrada, fingiendo revisar una lista de precios. Quería observar, ver la verdad sin filtros. En su corazón se apretó al verlo rápidamente. La atención se centró en los clientes blancos, los hombres de traje, los que miró adinerados en 12. Ella no le agrada a la gente en un vendedor alto llamado Microcabello Lacio. Cinturón Caro la miró, sonrió y luego la despidió con un gesto. Como si fuera un perro callejero, Mike pasó pavoneándose junto a ella, hacia una pareja que entraba detrás de ella. «Bienvenido. Avísame si necesitas algo», dijo con una voz ensayada y dulce como la miel. Evelyn se quedó allí, invisible. Respiró hondo. Pero esperar algo y experimentarlo de nuevo eran 2 dolores distintos. Por fin, un vendedor diferente, Paliar, la miró desde su escritorio en él. No sonrió en él, no se quedó de pie en él, simplemente ladeó la cabeza y dijo: «¿Puedo ayudarte con algo?». Su tono decía: «Aquí no puedes permitirte nada. ¿Por qué me haces perder el tiempo?». Evelyn asintió cortésmente en sí. «Busco un coche. Algo fiable. Quizás el nuevo crossover híbrido». Enrique se rió, realmente se rió. Entonces levantó la voz lo suficientemente fuerte para que los demás pudieran oír. «Híbrido, señora, esos empiezan en 48,000. Un vendedor resopló. En otro susurró en hermano: «Ella lleva una chaqueta de segunda mano». Enrique continuó sacudiendo la cabeza. «Mira, quizá quieras probar el de segunda mano de enfrente. Tienen coches por menos de 5,000. Probablemente haya más en tu presupuesto». Algunos clientes se giraron para mirarme fijamente. Una mujer frunció el ceño en señal de simpatía. 2 chicos adolescentes se rieron. Evelyn apretó la mandíbula, pero sus ojos permanecieron suaves y legibles. «¿Así es como saludan a todos los clientes?», preguntó en voz baja Rick Burlow. «Solo soy realista. Somos un concesionario de alta gama. No hacemos planes de pago para todos». Evelyn parpadeó. Una vez, a una advertencia. Él no lo vio. Mike intervino desde el otro lado de la sala de exposición. «Déjala, Rick. Solo está mirando. Estos tipos nunca compran nada». En estos tipos, en las palabras, me golpearon con el familiar dolor de miles de insultos pasados. Pero ella no se inmutó. Ella simplemente dijo: «Me gustaría hablar con un gerente». Esta vez todos se rieron. Enrique volvió a negar con la cabeza. «Hablarás con uno. Todd, están ocupados». Mike agregó: «Sí, vuelve cuando tengas un buen historial crediticio». Cariño. La sonrisa racial en su rostro hizo que algo dentro de Evelyn se endureciera. Se cruzó una línea que ella había rezado durante mucho tiempo para que sus empleados nunca cruzaran. Una mujer cercana le susurró a su marido: «¿Por qué le hablarían así? Se están portando fatal». Su marido se encogió de hombros. «Ese concesionario tiene reputación». Enrique hizo un gesto con la mano con desdén y volvió a centrarse en su computadora. «Mira, tengo clientes de verdad que atender. Si quieres un folleto, están en la pared». Animate. Y en ese momento humillante y doloroso, conserje que empujaba un balde de trapeador por la sala de exposición se detuvo. Miró a Evelyn y asintió sutilmente hacia ella, abriendo ligeramente los ojos, como si la reconociera. Evelyn le devolvió el asentimiento. Los vendedores no se dieron cuenta, pero el público lo haría. Los clientes podrían, cualquiera que prestara verdadera atención pensaría:
porque el conserje simplemente le hizo un gesto de respeto con la cabeza. ¿Quién es realmente esta mujer? Pero el personal siguió burlándose, siguió desestimando, siguieron cavando sus propias tumbas en Evelyn. Miró fijamente a Rick durante un largo y tranquilo momento, sintió un escalofrío. Pero lo ignoró. Ella se acercó, con voz firme, casi suave, a última pregunta. ¿Seguro que no quieres tratarme como a un cliente? Rick se inclinó, sonriendo con arrogancia, coteando de cada sílaba. Estoy seguro de que... Evelyn cerró su cuaderno al hidrocambio. Una tormenta a punto de estallar a la risa se apagó a medida que Evelyn se adentraba en la sala de exposición. Su silenciosa presencia, de alguna manera, amplificaba la arrogancia que la rodeaba. Caminaba despacio, fijándose en cada detalle, a los rincones polvorientos, los papeles desordenados sobre los escritorios, las bolsas de comida rápida, a medio comer escondidas bajo las mesas, las huellas dactilares sucias en las puertas de los coches nuevos. En todo lo que vio importaría más tarde, pero nadie se dio cuenta del peso de su mirada, aún no en Metroline. Autoplaza tenía una cadena alimentaria muy clara. En la cima estaba Greg Hawthorne, el gerente general del concesionario, Trade elegante, sonrisa elegante, fama de batir récords de ventas y de romper ánimos. Era querido por los dueños, temido por el personal y famoso por tratar a los clientes. Según su apariencia, Greg representó todo lo que estaba mal en el concesionario. Debajo de él colgaban los vendedores Mike, arrogante, perezoso y con derecho, Rick cínico, amargado y casi hostil en tres más. Ninguno mejor que los otros. Se enorgullecen de leer a los clientes, al instante, lo que era un código para juzgar su ropa, cabello, piel y riqueza percibida. Si alguien parecía rico, se abalanzaron sobre él, y si alguien no lo hiciera, los privaron de servicio. Y luego estaba el personal de nivel inferior, la recepcionista constantemente regañada, los mecánicos tratados como invisibles, el conserje soportando en silencio la discriminación tanto de los clientes como de los empleados. El edificio era hermoso, la atmósfera tóxica, y mientras Evelyn deambulaba por la sala de exposición, su silencio hizo que algunos miembros del personal se sintieran incómodos, no porque sospechaba quién era ella, pero porque ella no reaccionaba como la gente normalmente lo hacía cuando se le faltaba el respeto. Ella no estaba nerviosa. Ella no tenía miedo. Ella no estaba enojada. Ella estaba analizando como alguien que había visto este comportamiento antes, como alguien que tuviera el poder de hacer algo al respecto. Greg Hawthorne salió pavoneándose de su oficina de cristal, ajustándose los gemelos, con una sonrisa demasiado pálida en el rostro. Recorrió la sala con la mirada en busca de posibles clientes valiosos, y entonces vio a Evelyn en su expresión. Cambió en primera confusión a luego irritación. Por último, una sonrisa condescendiente. Se acercó a ella lentamente, como quien se acerca a un niño que está jugando con algo delicado. Bueno, hola, dijo Greg, con una voz que resuma falso encanto. ¿Estás perdido? Ella miró hacia arriba. No, dijo simplemente, estoy mirando. Greg asintió con conocimiento, como si comprendiera su situación incluso antes de que ella hablara. ¿Buscas algo de unos $10,000? Preguntó. El tono era inconfundible, como si dijera, sé que aquí no puedes permitirte nada. Evelyn se encogió de hombros. Ligeramente, estoy interesado en el nuevo crossover híbrido. Greg realmente se rió. Mike, que escuchaba cerca, resopló. Rick meneó la cabeza y sonrió como si ya hubiera ganado algún juego. Greg golpeó su bolígrafo contra la palma de su mano, con una sonrisa de satisfacción. Bueno, quizá quieras llevar a alguien más preparado financieramente, dijo. Estas compras no son sencillas. Evelyn inclinó la cabeza. Interesante. Greg continuó. Ajeno a todo, nos gusta priorizar a los compradores serios. Personas que no desperdicien el valioso tiempo de nuestro personal. Ella no respondió, pero el silencio hizo que Greg se sintiera incómodo. Así que redobló la apuesta. Diré algo, dijo, gesticulando con furia. ¿Por qué no vas a la sección de precios bajos de afuera? Quizás encuentres algo más adecuado. En ese momento el conserje mayor, señor Devon, pasó a través, hizo una pausa,
y asintió respetuosamente hacia Evelyn, esta vez más profundamente, con algo parecido a gratitud en sus ojos. Greg se dio cuenta, sus cejas se fracturaron. ¿Qué fue eso?, preguntó bruscamente. El señor Devon mantuvo la mirada baja en nada. Señor Greg se burló. Bien, sigue moviéndote. Pero Evelyn vio el miedo en la expresión del conserje. A miedo a Greg, a miedo a perder su trabajo, un miedo nacido de años de maltrato. En su mandíbula se tensó. Greg se volvió hacia ella. Si desea un recorrido, puedo pedirle a uno de nuestros chicos que le explique los conceptos básicos. Pero necesitamos un comprobante de fondos antes de las pruebas de manejo. Es política de la empresa. Evelyn meneó la cabeza suavemente. No, esa no es la política de la empresa. Greg parpadeó. Tesca repitió tranquila pero firme. Esa no es la política de la empresa. Las palabras golpearon más fuerte de lo que Rick y Mike podían entender, porque ningún cliente cualquiera hablaba así, no con esa certeza, no con esa autoridad silenciosa. Y Ferrian Greg forzó una risa. Bueno, supongo que eres un experto en nuestras políticas, Evelyn acaba de decir. Sé más de lo que crees. Otra pista. Pero Greg era demasiado arrogante para darse cuenta. Una madre y su hija entraron. Blancas de aspecto adinerado, ropa de diseñador. Todos los vendedores saltaron. Bienvenidos a Metroline. Les traigo algo de beber, café, agua. Les mostraré nuestros modelos más nuevos. Evelyn se quedó sola, ignorada, mientras 5 hombres adultos se peleaban entre sí por una comisión. Mike la miró, sonrió y articuló: te lo dije. Pasó un mecánico con uniforme sucio y susurró sutilmente: ¿Está bien, señorita? Ella asintió, pero se quedó allí un segundo, como si percibiera algo en ella, como si reconociera algo que los vendedores no reconocieron. Entonces, Rick le gritó: Oye, vuelve a la tienda, mañoso. No queremos que asustes a los clientes. El mecánico tragó saliva con dificultad, con una disculpa en los ojos, y desapareció detrás de las puertas de servicio. Evelyn exhaló lentamente. Ella había visto suficiente. Se volvió hacia Greg y los vendedores, su voz tan tranquila que enfrió el aire a su alrededor. La última vez que alguien la subestimó no terminó bien. Greg frunció el ceño. ¿Ella? ¿Cuándo? Pero Evelyn ya había comenzado a caminar hacia las oficinas traseras, dejando a Greg mirando, confundido y un poco nervioso. Algo no estaba bien, puro la verdad. Estaba a punto de aprender. Algunos sintieron curiosidad, algunos se sintieron incómodos, pero ninguno de ellos entendió la verdad. Aún no. Una joven recepcionista llamada Jenna observó a Evelyn pasar, frunciendo el ceño con confusión. Se inclinó hacia un compañero de trabajo. ¿Por qué va a las oficinas? Los clientes nunca vuelven. El compañero de trabajo se encogió de hombros. Tal vez esté perdida, pero Jenna meneó la cabeza lentamente. No caminaba como si supiera exactamente a dónde iban. De vuelta cerca de la sala de exposición, un par de nuevos pasantes de ventas también susurraron: ¿Viste cómo le hablaba a Greg? Tío, como si tuviera autoridad. Sí, respondió el otro. No se echó atrás. Casi todo el mundo lo hace. Rick los escuchó y resopló. Ay, por favor. No is nadie. Parece que vino caminando, pero aún así él sonaba un poco menos seguro que antes. Cuando Evelyn llegó a la intersección de un pasillo, el jefe de seguridad del concesionario, Marco, dobló la esquina. Se quedó congelado. Sus ojos se abrieron de par en par. Entonces, como un soldado que reconoce a un comandante, se enderezó al instante y asintió con genuino respeto. La señora dijo en voz baja, controlada y profesional. No la esperaba hoy. Su expresión permaneció tranquila. Lo sé. Su tono bajó. Más serio. Si necesitas algo. Cualquier cosa. Estoy aquí. Greg, observando desde lejos pero incapaz de escuchar el intercambio, frunció el ceño profundamente. ¿Por qué marcas? El guardia más estricto y difícil de impresionar se había dirigido a esa mujer como si fuera importante. Greg le murmuró a Mike: ¿Qué carajo está pasando hoy? Mike se encogió de hombros. ¿Quieres que le diga a Márquez que se aleje? Greg meneó la cabeza lentamente. No
Quiero saber por qué actúa como si ella fuera alguien aun cuando. Evelyn se acercó a la puerta del pasillo interno que conducía a las oficinas ejecutivas. Un empleado subalterno se puso de pie nerviosamente. Dudó un momento, y luego dijo, señora, esa zona está restringida. Solo el personal puede sacar una pequeña placa de su bolsillo. Se quedó congelado no por su apariencia, o podía ver los detalles, sino porque en el momento en que apareció, su postura cambió. Sus ojos se abrieron de par en par, él tragó saliva en sí. Señora, disculpe. Adelante, por favor, Henrik, que observaba desde el otro lado de la sala de exposición. Entrecerró los ojos. ¿Le acaba de mostrar su identificación? Mike Saberlow. Probablemente una tarjeta de biblioteca. El niño es demasiado inexperto para saber la diferencia en Greg. Sin embargo, no se reía su mandíbula. Se tensó en algo. No cuadraba. Mientras los hombres discutían, la silenciosa influencia de Evelyn se extendió a los demás. Una mecánica que se secaba las manos con un trapo. Le susurró a otro técnico. Creo que sé quién es ella. Los ojos del técnico se abrieron de par en par. De ninguna manera. ¿Por qué lo haría? ¿Ella? ¿Vienes aquí vestido así? El mecánico esbozó una sonrisa forzada, tal vez para ver cómo la gente trata a los clientes. El técnico exhaló bruscamente. Bueno, entonces estamos en problemas. De vuelta en la sala de exposición. Greg intentó recuperar el control. Tranquilos todos, dijo, aunque le temblaba un poco la voz. No is Nari. Solo una mujer con carácter. Pero incluso él podía sentir que su confianza se desvanecía. Su personal comenzó a murmurar, a intercambiar teorías y a cuestionar lo que habían visto. Greg espetó. Oigan, todos, a trabajar. No me hagan empezar a descontarles el sueldo. La sala volvió a sumirse en un silencio incómodo, pero los susurros no cesaron. Solo se hicieron más silenciosos dentro del pasillo. Evelyn se detuvo cerca de una puerta marcada solo personal. No se suponía que se le permitiera entrar allí. Wyan Asonadi la detuvo, nadie se atrevió. Sus ojos recorrieron los premios enmarcados en la pared, fotografías del vendedor del mes, certificados antiguos, placas que celebraban éxitos pasados. Entonces su mirada se endureció, porque ella también vio un polvo en los marcos en grietas en las paredes, alfombras desgastadas, en rincones descuidados, en señales de fondos mal administrados, señales de atajos, en señales de pereza. A la pereza de Greg. Ella anotó una nota en su pequeño cuaderno de vuelta en la sala de exposición. La energía cambió. Entró una pareja negra de mediana edad. Inmediatamente, Mike puso los ojos en blanco y les arrojó un folleto. Sin levantarse, Henrik ni siquiera los miró. Pero dos internos, que habían presenciado cómo se comportaba Evelyn, intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos dijo en voz baja, no deberíamos tratar a la gente así. Así Henrik escuchó y espetó. ¿Quieres vivir aquí? Pius seguía. No perdemos el tiempo con clientes que no pueden pagar. En el interno se puso rígido. Por primera vez se sintió avergonzado de llevar su insignia de concesionario y por primera vez se preguntó si Rick realmente sabía algo sobre servicio al cliente. Greg se dirigió furioso hacia el pasillo trasero, murmurando en voz baja, llegaré al fondo de esto. Pero a medida que se acercaba, sucedió algo extraño. Otro mecánico se hizo a un lado y asintió cortésmente a Evelyn cuando ella pasó a un gerente de repuestos. Se enderezó nervioso cuando ella apareció ante su vista. Un supervisor de capacitación susurró, ¿está aquí en persona? Pocha. Greg se quedó congelado a mitad del paso. ¿Ella está aquí en persona? Repitió esas palabras en su cabeza y, poco a poco, muy lentamente, una punzada de miedo le recorrió la columna vertebral. Los espectadores ahora vieron todo lo que los vendedores ignoraron: el respetuoso asentimiento del conserje en el saludo formal del guardia de seguridad. El joven empleado la dejó pasar después de revisar su credencial. En los susurros de los mecánicos, en las miradas nerviosas, el reconocimiento sutil, pieza por pieza, pista por pista, verdad se construye como una sinfonía que va ascendiendo hacia el crescendo. Ella no estaba perdida, ella no estaba confundida, ella no estaba en quiebra.
Ella era algo completamente diferente. Wild personal. Estaba a punto de darse cuenta de las consecuencias de su arrogancia cuando Evelyn llegó a la puerta de vidrio esmerilado de la sala de juntas ejecutiva. Colocó su mano en la manija, se giró hacia el pasillo y susurró lo suficientemente fuerte para que Greg, que se acercaba, la oyeran. Greg se detuvo en su respiración se entrecorta. Su confianza quedó destrozada en él. Aún no entendía las palabras Anne, pero lo haría muy pronto. En la puerta de cristal esmerilado de la sala de juntas ejecutiva se cerró suavemente tras Evelyn al entrar. La sala era espaciosa, en una elegante mesa negra, accesorios cromados y una ventana panorámica con vistas al horizonte de la ciudad. El tipo de sala donde se tomaban decisiones importantes, el tipo de habitación donde reside el poder. Ella caminó hasta la cabecera de la mesa y dejó su cuaderno por un momento. Ella simplemente respiró en este concesionario. Su concesionario una vez significó esperanza, oportunidad, justicia, pero ahora se había convertido en un lugar donde se juzgaba a la gente, incluso antes de abrir la boca. Un lugar donde los más ruidosos y arrogantes controlaban a los tranquilos y trabajadores. Un lugar que reflejaba todo lo que ella había jurado cambiar en la industria automotriz. Ya no. Ella pensó, oían pasos que se acercaban desde el pasillo rápidos, irritados, confusos. Greg Hawthorne irrumpió en la habitación, sin aliento. Oigan, esta zona está prohibida. Ladro, no pueden entrar al ejecutivo sin Mace. Quedó congelado. A su mirada se dirigió a la cabecera de la mesa y estaba ella, tranquilo, centrado en dominante, como si perteneciera allí, porque ella lo hizo. Greg se rió, pero el sonido era forzado. Bueno, deja de jugar, dijo. No puedes estar aquí. ¿Tengo que llamar a seguridad? Adelante, dijo Evelyn suavemente. Greg parpadeó. ¿Qué? Puedes llamar a seguridad, repitió, pero no te gustará lo que pase después. Algo en su voz hizo que el aire a su alrededor se tensara. Greg lo intentó de nuevo. Señora, no sé quién se cree que un golpe firme, lo interrumpió Marcus, el jefe de seguridad. Entró en la puerta, miró a Greg, luego en Evelyn, luego enderezó su postura, como si estuviera informando a un general. Señora, dijo Marcus respetuosamente, su asistente acaba de llamar. La reunión de la junta directiva estará lista cuando usted lo esté. A Greg se le cayó la mandíbula. Se quedó mirando a Marcus, luego hacia ella. Luego, volvamos a Marcus, señora, repitió Greg. ¿Por qué la llama así? Marcus parpadeó. Señor, con el debido respeto, ¿no sabe quién es ella? El estómago de Greg se retorció. No susurró. ¿Quién es ella? Marcus se hizo a un lado. Y entró una mujer alta, con un elegante traje negro. Su voz era nítida y profesional. Señora Brooks, la carpeta ejecutiva está lista para su presentación. Le entregó a Evelyn una cartera de cuero con ambas manos, algo que solo se hacía para alguien en el más alto nivel. Greg se sintió débil. Señorita Brooks, repitió en voz baja. Evelyn abrió el portafolios, revelando una serie de documentos con su nombre en cada línea: propiedad de acciones, acuerdos corporativos, documentos de adquisición, contratos de CEO. Su foto, con traje de negocios completo, me devolvió la mirada desde varias páginas. A la garganta de Greg se cerró. Reconoció la forma en la parte superior en el que había firmado meses atrás, sin leer los detalles, el que anuncia la transferencia total de propiedad de la empresa. Y allí estaba en negrita: CEO y propietario Evelyn Hart. Su visión se volvió borrosa por un segundo. Sus piernas casi cedieron lentamente y dolorosamente. Greg levantó la mirada del papeleo y la miró a Evelyn. ¿Tú eres el director ejecutivo? No, corrigió a Evelyn, cerrando la carpeta. Yo soy el dueño. Las rodillas de Greg se doblaron a la confianza pulida que exhibía todos los días. Se evaporó en su voz, temblón. No puedes hablar en serio. No puedes, quiero decir, ¿por qué nadie me lo dijo? Los ojos de Evelyn se entrecerran. Les dije el trimestre pasado que los propietarios estaban transfiriendo el control total a alguien nuevo, pero nunca dijeron quién. Balbuceó Greg. No hacía falta, dijo. Tu trabajo era tratar a todos con respeto, supieras quiénes eran o no. Greg parecía que podría estar enfermo. Lo sé, los miembros de la junta directiva
que estaban afuera de la pared de vidrio, observaban a través de la ventana, algunos moviendo la cabeza con decepción, otros sonriendo con complicidad. A las noticias viajan rápido, y el personal en el pasillo comenzó a susurrar frenéticamente. ¿Es ella realmente? ¿Ella es la dueña? ¡Ay, Dios mío! Ella escuchó. Todo hemos terminado. En cuestión de minutos, la noticia se extendió por todo el concesionario. Empleados apiñados cerca de la entrada de la sala de juntas. Los mecánicos todavía sostienen sus herramientas, en recepcionistas con las manos. Se abrió la boca. Los internos se quedaron paralizados por la incredulidad. A los vendedores están pálidos y sudorosos. Rick susurró. ¿Es ella? ¿Es el director ejecutivo? Mike meneó la cabeza en estado de shock. No de ninguna manera. Pero luego la vieron hablando con el asistente, vieron que Marcus le tenía respeto, vieron a los ejecutivos inclinar la cabeza. Y la verdad, les golpeó como un puñetazo a la mujer de la que se burlaron, en el cliente al que despidieron, a la persona de la que se rieron propiedad en empleos. Greg tragó saliva con dificultad y forzó una débil sonrisa. A la señora Brooks, balbuceó. Lo siento mucho, no tenía ni idea de quién era. Si hubiera sabido, ese es el problema, dijo Evelyn en voz baja. Ella se acercó más. Su presencia era abrumadora, sin siquiera levantar la voz. Tan solo respetas a las personas cuando crees que son valiosas para ti, cuando parecen ricas, cuando se ajustan a tu definición de valiosas. A la boca de Greg se abrió y se cerró como un pez, jadeando en busca de aire. Señora, yo puedo explicarlo. No, dijo ella bruscamente. No puedes. Metió la mano en su bolsillo y sacó el pequeño cuaderno en el que había estado escribiendo toda la mañana. Él lo abrió, las páginas estaban llenas y cada nota era un punto de fracaso. Discriminación, perfiles de clientes, falta de respeto del personal, violaciones de políticas, mala gestión de fondos, manipulación de comisiones, denuncias de acoso. Greg palideció. ¿De dónde sacaste todo eso?, susurró. Llevo 3 semanas de incógnito, dijo con calma, observando, escuchando, recopilando información. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose a una silla para no caerse en 3 semanas. Ella lo había visto todo. El racismo, los insultos, los despidos, las tácticas de venta poco éticas, las estrategias de precios predatorios. Toda la habitación quedó congelada. Cada latido del corazón resonaba como un trueno. Cada respiración se sentía pesada. Nadie se atrevió a hablar. Todos esperaban sus siguientes palabras. Entonces Evelyn entró de lleno en el centro de la habitación, y su voz se elevó ligeramente. El primer indicio de poder controlado. Me llamaste inútil, dijo. Mirando directamente a Gregan, los vendedores tragaron saliva con dificultad. Los internos se movieron incómodos. Los mecánicos miraban fijamente sus pies. Entonces, Evelyn levantó la barbilla. El mundo me llama imparable. En las palabras quedaron suspendidas en el aire como un rayo fuerte e innegable, una declaración y una advertencia. Greg tembló. Él sabía lo que vendría después. La sala se desvaneció. Los rostros conmocionados del personal del concesionario se difuminaron en el fondo, mientras la voz del narrador tomaba el control. Pork, Antistoque. Ella fuera directora ejecutiva, Evelyn Hart. La mujer que acababa de poner patas arriba, un concesionario entero. Ella era solo Evelyn, una chica en la que nadie creía. Evelyn creció en el lado sur de Raleigh, un barrio donde las sirenas eran la banda sonora de la noche. Los sueños eran tratados como bromas. Su madre trabajaba en turnos dobles. Su padre no estaba cerca. Y Evelyn, ella era la niña tranquila, que se sentaba en el fondo del aula, dibujando motores en las esquinas de su papel mientras los profesores decían cosas como, tal vez, algo prácticos es mejor para ti, o peor aún, eres brillante, pero los chicos de aquí no llegan a ocupar puestos de liderazgo. Ella escuchó el mensaje claramente: no apuntes demasiado alto, mantente en tu carril, pero ella nunca escuchó en todas las noches. Mientras el resto del bloque dormía, Evelyn se quedaba despierta hasta tarde, mirando videos de YouTube sobre mecánica de automóviles y construyendo pequeños motores con piezas de desecho que encontraba en los depósitos de chatarra. Ella no tenía dinero para herramientas, así que pidió prestadas unas viejas a un vecino que arreglaba bicicletas en su patio trasero.
Ann un día. Miró sus manos grasientas y sus ojos cansados y dijo, Ann, tienes algo que el mundo no puede comprar, Ann, hambre. No dejes que nadie te la quite por hambre. Ann, ella nunca lo olvidó. Ann, a los 16 años, solicitó una pasantía en un taller de automóviles local. La miraron y dijeron, lo siento, buscamos a alguien más fuerte, alguien que encaje en el puesto. Traducción, alguien que no era joven, alguien que no era negro, alguien que no era femenino. Ella regresó a casa enojada, humillada y más decidida que nunca. Ella presentó nuevamente su solicitud. Un año después, han rechazado de nuevo. Ni siquiera miraron su currículum. La gente la llamaba terca, su mamá la llamó persistente, Evelyn lo llamó supervivencia. Una tarde, cuando tenía 17 años, su madre llegó a casa exhausta, con los tobillos hinchados y el uniforme manchado por un turno de 14 horas en el hospital. Ella se desplomó en una silla y susurró, no puedo seguir haciendo esto para siempre. Evelyn supo entonces lo que tenía que hacer. Ella ya no estaba simplemente persiguiendo un sueño. Ella estaba buscando una salida en esa noche. En lugar de dormir, terminó de construir un pequeño prototipo de motor eléctrico en el que había estado trabajando durante meses. Ella lo trajo a la feria de ciencias de la escuela, ¿no? La gente se rió cuando lo vio. Parece un juguete en lindo proyecto. Pero un ingeniero jubilado que pasaba por allí no se rió, él se inclinó. Preguntas frecuentes. Probó el torque con sus dedos. Luego dijo algo que cambió la trayectoria de su vida. Esto no es un proyecto escolar. Es innovation. ¿Quién te enseñó? Ella se encogió de hombros. Nadie. La sonrisa del anciano se amplió. Entonces, necesitas estar en un lugar más grande. Él le presentó a un mentor. Ese mentor le presentó un programa. Ese programa le abrió las puertas a la oportunidad. Evelyn pasó los siguientes 10 años, haciendo lo que otros se negaban a hacer. Trabajando cuando estaba cansada. Estudiando cuando estaba en quiebra. Aprendiendo cuando la ignoran. Ella barría pisos en talleres de reparación. Ella cambió el aceite por un salario mínimo, ¿no? Tomó clases nocturnas de ingeniería y negocios en la gente. La subestimó tanto que empezó a usarlo como combustible en ella. Escuchaba a sus compañeros de trabajo susurrar. En ella nunca durará. Ella no tiene madera de líder. Ella es demasiado emocional. Ella es demasiado negra para estos clientes. Cada microagresión era otra promesa silenciosa en un día. El edificio en el que estás parado será mío, y al final lo hizo. No inmediatamente. No es fácil, pero a través de la constancia, la determinación y un fuego que no se apagaba años más tarde. Con sus propios ahorros e inversores privados que creyeron en su visión, Evelyn adquirió su primer pequeño concesionario. La gente le dijo que era una mala inversión. Ella demostró que estaban equivocados. Luego adquirió un segundo, luego un tercero, luego una cadena. Ella no se hizo famosa gritando. Ella lo logró, superando a todos. Los que dudaron de ella, su imperio creció silenciosamente. En silencio, estratégicamente. Tan silenciosamente, de hecho, que el concesionario al que entró esta mañana, aquel en el que los empleados se burlaron de ella, la ignoraron, le faltaron el respeto y le dijeron que no pertenecía, no tenían idea de que la mujer a la que menospreciaban tenía el poder de acabar con sus carreras con una sola frase. Ella nunca hizo alarde de su éxito, nunca hizo alarde de su riqueza. Ella se movió como siempre, lo había hecho un firme enfocado en invisible, hasta que decidió no serlo. Ella no nació en el poder. Se lo ganó con horas extras, en turnos de noche, en noches llenas de dudas. Ella fue moldeada por cada no, por cada insulto, por cada puerta que le cerraron en la cara. Él hace y levantó, porque se negó a quebrarse. Ella soportó porque se negó a ser borrada. La gente pensaba que el éxito la había pulido, pero la verdad, el éxito no la pulió. La lucha la forjó, en el dolor la construyó, el silencio la levantó, el propósito la armó. Ese concesionario no solo se reunió con un director ejecutivo, hoy se enfrentaron a la tormenta creada por cada persona que la subestimó. El concesionario guardó silencio, total y dolorosamente silencioso. El mismo personal que se había reído de ella, la ignoré, se burló de su ropa, desestimó sus preguntas, la llamó no calificada, y un estorbo. Ahora la miraban como si estuvieran presenciando cómo sus propias carreras se desmoronaban bajo sus pies. Por Chloe Erin, Evelyn no había levantado la voz,
Ella no había insultado a nadie, ni siquiera había señalado con el dedo. Ella simplemente había revelado la verdad. Ella era dueña de todo aquello en lo que se encontraban, y esa verdad resonó en la habitación como un trueno en Dan, el vendedor más ruidoso, grosero y arrogante del edificio. Finalmente encontró su voz. Mire, señora, quiero decir, la señora Hart, la directora ejecutiva Hart, creo que hubo un malentendido. Evelyn giró hacia él lentamente. ¿Un malentendido? Su voz era tranquila, pero la habitación se puso rígida, y asintió febrilmente en sí. Sí o no. Si hubiéramos sabido quién eras ella Ese es el problema. No, debería ser necesario saber quién es alguien para tratarlo con respeto básico. Se quedó congelado. Ella continuó. Me dijiste que me quitara del camino. Me dijiste que estaba desperdiciando tu tiempo. Te burlaste de la idea de que alguien como yo pudiera permitirse. El coche que tenía delante de su labio tembló. Lo intentó de nuevo. Yo estaba bromeando. Evelyn inclinó la cabeza. Estabas bromeando cuando le dijiste a la recepcionista que me ignorara porque, y cito, la gente como ella no compra aquí. Toda la sala se quedó sin aliento. El rostro de Dan perdió el color. Yo no quise decir lo hiciste, dijo ella simplemente. Y ahora tendrás que responder por ello. 10 empleados se encontraban hombro a hombro en algunos temblores. Algunos intentan fingir confianza. Algunos miraban al suelo, comprendiendo finalmente el sabor de la humildad. Dan era el que tenía peor aspecto, sudando mandíbula apretada, manos temblorosas. Evelyn caminaba lentamente frente a ellos, sin hablar al principio. Ella no necesitaba hacerlo, su sola presencia era suficiente. Finalmente, se detuvo frente al grupo y dijo, todos ustedes trabajan en un lugar construido sobre la dignidad. Aún así, tratas a los extraños como si fueran inferiores a ti. Trata a los clientes como obstáculos. Trata al personal como si fueran desechables. Ella dejó las palabras colgando, y hoy ella se giró y miró a cada uno de ellos. Trataste a tu propio CEO como basura. Esto es lo que pasará. Todos se enderezaron, preparándose. 6 de ustedes, señalados al centro de la fila, están despedidos. Con efecto inmediato, yadeos, un par de gritos. Alguien susurró, Dios mío. Pero no había terminado. Hoy te escoltaron hasta la salida. No volverás mañana, y no volverás a representar a mi empresa. Y tragó saliva con fuerza. ¿A mí también me despiden? Susurró Evelyn. Lo miró fijamente a los ojos. No, dijo ella. Al principio exhaló aliviado. No estás despedido. Dan un ritmo. Estás prohibido. ¿Qué? Se atragantó. Han prohibido el acceso a cualquier concesionario, a cualquier empresa asociada y a cualquier sucursal. Nunca volverás a trabajar en la industria automotriz bajo mi paraguas. La habitación casi se derrumbó por el impacto en tus palabras. Añadió en voz baja, son mucho más peligrosas que tu incompetencia. A la cara de Dan se torció. No puedes hacerme esto. Llevo trabajando aquí 8 años. Y en esos 8 años, respondió Evelyn, no aprendiste nada. La seguridad dio un paso adelante. Dan extendió la mano como si alguien pudiera salvarlo, pero nadie se movió. Ningún compañero de trabajo lo defendió o lo escoltaron hasta la salida. El clic de la puerta cerrándose detrás de él resonó como una frase final. Evelyn se dirigió al resto del personal. 3 personas que la habían tratado como a un ser humano, a la recepcionista, que había sonreído amablemente, el vendedor Mayoere, que pidió disculpas en nombre del equipo, y Mateo, el técnico que dijo la verdad. A los 3, dijo, les debo un reconocimiento. Se quedaron atónitos. Mostraste respeto sin saber quién era yo. Hiciste lo correcto cuando otros no lo hicieron, y esta empresa necesita más de eso. Ella les entregó a cada uno un pequeño sobre. Aquí explicó, encontrarás tus ascensos, ajustes salariales y tus nuevos roles. Mateo parpadeó rápidamente. ¿Me están ascendiendo? Evelyn sonrió suavemente. Eres el tipo de persona que quiero que lidere a otros. La industria necesita más voces como la tuya. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sin humillación, sin miedo, solo gratitud.
Anne Evelyn regresó a la mesa de conferencias y recogió un archivo etiquetado. Plan de reinicio de la cultura del concesionariolo, dejó caer sobre la mesa, con una firmeza que hizo saltar a todos. Este concesionario operará de manera diferente a partir de hoy, anunció Anne. No más discriminación, no más ego, no más cultura de ventas tóxica. Su voz se endureció. Si te quedas, creces con nosotros, si te resistes, serás reemplazado en el resto del personal asintió vigorosamente. Esto no fue una sugerencia, esta fue una nueva era, uno que ella personalmente construiría a partir de las cenizas del antiguo. Evelyn cruzó las puertas de la sala de exposición. Se detuvo en lo alto de las escaleras del concesionario. El sol iluminó su rostro, el viento movió su abrigo. Parecía una fuerza enviada para romper ciclos. Y luego dijo: a la próxima vez, fíjate a quién estás pisando. Podría ser el que sostiene la escalera. Caminó hacia su coche, con la cabeza alta y los hombros erguidos, una mujer que recuperaba cada centímetro del respeto que le habían arrebatado. Detrás de él, el concesionario bullía con las consecuencias de su propia arrogancia delante de ella. El mundo esperaba, observando, registrando, aprendiendo. El poder había cambiado, a la justicia había hablado. En el imperio que ella construyó, nunca volvería a tolerar el silencio.